Esto es ridículo. La voz del general William Bradley cortó el aire húmedo de Georgia en las instalaciones de tiro de largo alcance de Fort Benning como un látigo. Sus ojos se fijaron en las manos temblorosas de Elena Volkov mientras ella luchaba por ajustar la mira del rifle Barrett calibre 50. ¿En serio me estás diciendo que vamos a dejar que una mujer con manos temblorosas enseñe a nuestros Rangers a manejar armas pesadas? El grupo de oficiales superiores que acompañaba al general en su inspección sorpresa rió entre dientes con desdén. Elena, de apenas 1,62 metros, con su marcado acento de Europa del Este marcando cada palabra, bajó la cabeza en silencio. Sus dedos continuaron su danza involuntaria, un recordatorio permanente de una lesión nerviosa cuyo verdadero origen seguía siendo desconocido para todos los presentes. Quizás deberíamos buscar a alguien más adecuado, continuó Bradley, volviéndose hacia el capitán Rodríguez con un desdén apenas disimulado. Fort Benning merece instructores de talla mundial. No. Hizo una pausa, su mirada recorrió la pequeña figura de Elena con desprecio deliberado, dejando la frase inacabada flotando en el aire como un desafío. No tenían ni idea de que esas manos temblorosas alguna vez sostuvieron un récord que nadie en el mundo había roto jamás. El sol de la mañana caía sin piedad sobre el campo de tiro, creando espejismos de calor brillantes en la distancia. Los alumnos de Elena, 12 Rangers del ejército en entrenamiento avanzado de puntería, permanecieron en un silencio incómodo. Llevaban 3 semanas trabajando con ella, tiempo suficiente para reconocer su pericia a pesar de sus limitaciones físicas. El soldado de primera clase Martínez se removió nervioso, con ganas de hablar, pero sabiendo que no debía contradecir a un general. Antes de profundizar en esta notable historia, quiero preguntarles algo personal. ¿Alguna vez los han juzgado injustamente por algo que no podían controlar? Tal vez alguien desestimó sus habilidades basándose en su apariencia o una discapacidad. Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Cada historia importa y leo todas. Esta historia de fuerza oculta a pesar de la debilidad visible toca algo profundo en todos nosotros. Si historias como la de Elena los inspiran a mirar más allá de los juicios superficiales, por favor, den las gracias. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de héroes silenciosos que demuestran que nuestras mayores fortalezas a menudo surgen de nuestras heridas más profundas. Gracias por formar parte de esta increíble comunidad. Elena posó sus manos temblorosas sobre el frío acero del barret, intentando estabilizarlas lo suficiente para continuar su interrumpida lección sobre compensación de viento a distancias extremas. El enorme rifle de casi 1,5 metros de largo y 13,6 kilogramos de peso parecía empequeñecer su esbelta figura. Había estado explicando las complejidades de disparar a más de 2000 metros cuando la comitiva de Bradley llegó sin avisar. Como decía, continuó Elena, con una voz apenas superior a un susurro, pero cargada con el peso de la dura experiencia. A distancias extremas, incluso el latido del corazón se convierte en un factor. La rotación de la Tierra, el efecto Coriolis. Disculpe, interrumpió Bradley, con un tono de falsa cortesía. ¿Pero no debería alguien que realmente sepa sostener un rifle con firmeza impartir esta clase? La señaló, estrechándole la mano con exageración teatral. O sea, mira ese temblor. ¿Cómo puedes demostrar una técnica correcta si ni siquiera puedes mantener la mano quieta? La mandíbula de Elena se tensó casi imperceptiblemente. Alrededor de su cuello, parcialmente oculta por el polo de su instructora, una fina cadena de oro reflejó la luz. 2 objetos colgaban de ella, un anillo de bodas desgastado por años de contacto y una pequeña y delicada pulsera que se ajustaría a la muñeca de un niño. Se mecían suavemente con cada temblor, un recordatorio rítmico de vidas cambiadas para siempre. La coronel Sarah Chen, una de las pocas mujeres oficiales en la base y es francotiradora de la Marina, dio un paso al frente con cuidado. Señor, con el debido respeto, la señorita Volkov ha sido nuestra instructora de largo alcance más eficaz. Las calificaciones de sus estudiantes han mejorado un promedio del 37% desde entonces.
Las estadísticas no significan nada si la instructora no puede hacerlo bien. Bradley la interrumpió. Dígame, señorita Bulov, ¿cuáles son exactamente sus calificaciones además de una certificación de contratista civil? Eso es. El patrón de respiración de Elena cambió sutilmente. 3 respiraciones cortas, una exhalación larga. Era un ritmo inusual que al sargento Thompson, de pie entre los estudiantes, le resultó extrañamente familiar. Había oído ese patrón antes, en la niebla de sus recuerdos del despliegue, pero no lograba ubicarlo. Tengo experiencia, respondió Elena simplemente, con el acento endurecido por el estrés. Experiencia práctica. Experiencia práctica, repitió Bradley con sarcasmo. Déjame adivinar, disparaste a algunos blancos en un campo de tiro civil, quizá hiciste un curso de fin de semana en algún sitio. Se volvió hacia su séquito con una sonrisa cómplice. Esto es precisamente lo que falla en nuestro sistema de contratistas. Estamos dejando que aficionados entrenen a nuestros guerreros de élite. Uno de los estudiantes de Elena, el especialista Johnson, no pudo permanecer callado por más tiempo. Señor, ella sabe cosas. Técnicas que no están en ningún manual. La semana pasada, corrigió mi patrón de respiración y pasé de grupos de 800 metros a una precisión de 200 metros en una sola sesión. Los ojos de Bradley se entrecerraron peligrosamente. Te pedí tu opinión. ¿Especialista? No, señor. Entonces cállate la boca, dijo, volviéndose hacia Elena, quien había permanecido inmóvil durante todo el intercambio. Esto es lo que va a pasar. ¿Vas a demostrar tu supuesta experiencia ahora mismo o vas a hacer las maletas y marcharte de aquí para siempre? No tenemos espacio para instructores que no puedan respaldar su enseñanza con un buen desempeño. Elena se ajustó cuidadosamente los guantes de compresión médica especializados que llevaba. Diseñados con tecnología de estabilización de grado militar, originalmente desarrollada para cirujanos de combate con temblores en las manos, los sensores biométricos avanzados monitoreaban las señales nerviosas, mientras que los amortiguadores de microvibración ayudaban a estabilizar su agarre, permitiendo a los profesionales con afecciones neurológicas mantener la precisión en tareas críticas. Incluso con la ayuda, sus manos seguían temblando notablemente. Estoy aquí para enseñar, general, dijo Elena en voz baja. No para actuar. ¿Quieres decir que no puedes actuar? Replicó Bradley. Mira cómo temblan esas manos. Probablemente no podrías acertar en un granero, y mucho menos demostrar una puntería avanzada. Se acercó, usando su considerable ventaja de altura para cernirse sobre ella. ¿Sabes lo que pienso? Creo que eres un fraude. Algún fracasado que no pudo triunfar en el ejército real. Así que ahora juegas a ser instructor para sentirte importante. El ambiente en el campo de tiro había pasado de incómodo a electrizante. Habían aparecido varios teléfonos en las manos de los soldados que observaban, aunque no sabían si grabar un posible drama o documentar. Lo que presentían como una injusticia, nadie podía decirlo. El viento arreció, trayendo el aroma a pino de los bosques cercanos y el tenue olor a aceite para armas del cobertizo de mantenimiento de armas. La respiración de Elena se intensificó. 3 cortos, 1 largo, 3 cortos, 1 largo. Bajo una tensión extrema, inconscientemente comenzó a contar en ruso, apenas moviendo los labios. Distri 3200, 3200. El sargento Thompson levantó la cabeza de golpe. Ese número, esa distancia específica, donde había oído hablar antes de un tiro de 3200 metros. Su mente repasaba recuerdos de sesiones informativas, informes de inteligencia, leyendas susurradas entre las unidades de operaciones especiales. Había algo sobre Chechnya, sobre un fantasma. Señor, intervino Rodríguez, consultando su tableta. El contrato de la señora Volkov es inamovible. Solo puede ser despedida por incumplimiento de los objetivos de enseñanza, y el rendimiento de sus alumnos ha sido ejemplar. Entonces,
Pongamos a prueba esos objetivos de enseñanza, interrumpió Bradley. Si es una instructora tan experta, debería ser capaz de demostrar lo que enseña. Señaló los objetivos de distancia extrema. Muéstrenos, señora Bulov. Muéstrenos esa experiencia práctica que dice tener. Las manos de Elena temblaban con más fuerza ahora, pero nadie podía decir si por su condición o por la emoción contenida. ¿Qué distancia le satisfaría, general? La sonrisa de Bradley era depredadora. Bueno, ya que se supone que está enseñando tiro a distancias extremas, hagámoslo interesante. Señaló el objetivo más lejano del campo de tiro, una pequeña placa de acero que la mayoría de los instructores usaban solo para demostraciones, sin esperar que alguien le diera. 3.200 metros. Esos son unos 2 m para quienes llevan la cuenta. Imposible para cualquiera, especialmente para alguien con manos que no paran de temblar. Una respiración colectiva recorrió a los estudiantes reunidos. 3.200 metros era más que extremo. Era el reino de las leyendas, historias sin confirmar contadas en círculos de operaciones especiales. El récord mundial oficial actual estaba en 3.540 metros, pero eso era en condiciones perfectas. Un rifle especializado y un tirador en la cima de su condición física. El recuerdo de Thompson se cristalizó de repente. Grozny, el fantasma de Grozny. Los informes de inteligencia sobre un francotirador ruso que supuestamente había realizado disparos imposibles durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eran solo historias. Mitos contados para hacer al enemigo parecer más formidable, ¿no? Elyanena permaneció inmóvil un largo instante. Sus manos temblorosas fueron el único movimiento. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. El susurro de disculpa había desaparecido, reemplazado por algo más duro, más antiguo, forjado en experiencias que Bradley y su séquito uniformado y limpio no podían imaginar. 3 disparos, dijo. 3.200 metros. Si los acierto, dejen a mis alumnos en paz y no vuelvan a cuestionar mis métodos. Bradley rió, un sonido áspero que resonó por todo el campo de tiro. Y cuando fallen, me voy. Trato hecho. Se volvió hacia Rodríguez. Capitán, prepárenlo. Veamos cómo falla el maestro. Dirigiéndose a su séquito, añadió lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Esto debería ser educativo. Un ejemplo perfecto de por qué necesitamos verdaderos soldados como instructores, no civiles. Contratistas con delirios de competencia. Mientras Elena comenzaba su preparación, comprobando metódicamente el mecanismo de la barrette y ajustando la mira telescópica con manos temblorosas, sacó su estuche de medicamentos. Dentro contenía fármacos neurológicos especializados, desarrollados para tratar el daño nervioso relacionado con el combate. La fórmula avanzada de liberación prolongada, creada originalmente para veteranos de operaciones especiales heridos, ayudaba a controlar los temblores, manteniendo la claridad cognitiva esencial para el trabajo de precisión. Se tragó 2 pastillas en seco, un movimiento practicado que delataba años de control de su condición. El viento había aumentado a una velocidad constante de 8 a 11 km/h desde el suroeste. A 3.200 metros, eso desviaría una bala de calibre 50 a casi 6 metros del objetivo. El brillo del sol de Georgia crearía ilusiones ópticas, haciendo que el objetivo pareciera bailar y oscilar. La humedad afectaría las características de vuelo de la bala. Y a pesar de todo, las manos de Elena seguían temblando sin cesar. Empezó a calcular, no con ningún dispositivo electrónico, sino mentalmente. Sus labios se movían en silencio mientras analizaba las complejas matemáticas del tiro a distancia extrema. Sargento Thompson se encontró inclinándose hacia adelante, reconociendo algo en su metodología que había visto en informes clasificados posteriores a la acción de Chesna. La forma en que probaba el viento con un dedo mojado. El ángulo específico en el que sostenía la cabeza. La forma inconsciente en que favorecía su lado izquierdo como si compensara una vieja lesión. 20 minutos, anunció Bradley en voz alta.
Eso es todo lo que tienes. 20 minutos para demostrar que perteneces aquí, o 20 minutos para darte cuenta. Vaya, que te están superando. Sacó un cigarro caro, fingiendo encenderlo. Disfrutaré de esto mientras te veo empacar tus cosas. Elena no respondió. Ya se había retirado a ese lugar tranquilo al que van todos los tiradores de élite, donde el latido, la respiración y el pensamiento se funden en un solo propósito. Sus manos temblorosas realizaron el ritual familiar de prepararse para un disparo imposible. La memoria muscular anulando el daño neurológico. Cargó una sola bala en la barrette. El cartucho del calibre 50 se deslizó hacia su destino con un clic metálico que sonó como si el destino se sellara. El campo de tiro se había vuelto completamente silencioso, salvo por el viento en el pinos y el lejano sonido de helicópteros desde el aeródromo. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña mujer de manos temblorosas, que estaba a punto de intentar algo que la mayoría de los francotiradores entrenados no se atreverían ni en su mejor día. Thompson sacó su teléfono, no para grabar, sino para buscar. Sus dedos recorrieron la pantalla buscando alguna referencia a un disparo de 3.200 metros a Grasney, a un fantasma que quizá no fuera un mito después de todo. Lo que encontró le heló la sangre. Elena se acomodó detrás del rifle. Su pequeña figura parecía fundirse con la enorme arma. El temblor en sus manos aún era visible, pero algo había cambiado. Su respiración había adoptado un patrón diferente, tan lento que era casi imperceptible, con pausas que se alargaban más de lo que parecía posible. El temblor comenzó a desvanecerse, no por completo, pero lo suficiente como para notarlo. Era como si su cuerpo recordara algo que había hecho innumerables veces antes. En lugares donde fallar significaba algo más que vergüenza. Esto es patético, dijo Bradley en voz alta, dirigiéndose a su público. Mírala. Apenas puede sostener el rifle con firmeza. Esto es lo que pasa cuando priorizamos la diversidad sobre la capacidad. ¿Cuándo? Señor, interrumpió Thompson con voz urgente. Señor, necesita ver esto. Pero Bradley no escuchaba. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su momento de reivindicación, demasiado seguro del resultado como para notar que algo fundamental había cambiado en el campo de tiro. No vio cómo los soldados experimentados se habían enderezado inconscientemente, reconociendo algo primario en la quietud de Elena. No notó cómo incluso los pájaros habían dejado de cantar, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. El dedo de Elena encontró el gatillo, presionando tan gradualmente que parecía que el tiempo se ralentizaba. A través de la mira, el objetivo a 3.200 metros parecía increíblemente pequeño. Una mota de acero danzando en el brillo del calor. Los cálculos necesarios para realizar este disparo eran asombrosos. Tomaban en cuenta la deriva del viento, la caída de la bala, la rotación de la tierra, la densidad del aire, la temperatura, la humedad y una docena de otras variables que podían hacer que la bala saliera disparada al vacío. Pero Elena ya no pensaba en matemáticas. Pensaba en un pequeño apartamento en Moscú, en la risa de una niña de 6 años, en promesas hechas e incumplidas, y en el precio de ser excepcional en algo que el mundo necesitaba pero nunca quiso reconocer. Sus manos temblorosas se calmaron por un instante. El instante entre latidos, entre respiraciones, entre una vida y otra. El rifle Barrett calibre 50 habló con una voz atronadora. El sonido recorrió el campo de tiro como un trueno lejano, resonando en las colinas cubiertas de pinos que rodeaban Fort Benning. El tiempo pareció extenderse mientras todos esperaban el impacto, el inevitable fallo que justificaría la cruel desestimación de Bradley de las habilidades de Elena. El general dio una larga calada a su puro, ya componiendo mentalmente su discurso de despido. Entonces, increíblemente, el distante sonido metálico de acero contra acero resonó en el campo de tiro. El operador del telescopio, un joven cabo que había sido reclutado para esta demostración improvisada, retrocedió de golpe, conmocionado. Derribo, anunció, con la voz quebrada por la incredulidad. Justo en el blanco.
El puro de Bradley se detuvo a medio camino de su boca. Imposible. Compruébelo de nuevo. El cabo volvió a mirar, ajustando el potente telescopio con manos temblorosas. Derribo confirmado, señor. Justo en el blanco. Tiro afortunado, dijo Bradley, pero su voz había perdido algo de su seguridad. Cualquiera puede tener suerte una vez. Por eso probamos con grupos, no con disparos individuales. Elena no se había movido. Permaneció inmóvil detrás del enorme rifle, su respiración seguía ese patrón inquietantemente lento. Con movimientos que parecían casi rituales, accionó el cerrojo, expulsando el casquillo, que resonó contra el hormigón como una campana. Sus manos temblorosas cargaron otra bala. El temblor se calmó momentáneamente al recuperar la memoria muscular. La pantalla del teléfono del sargento Thompson mostraba una fotografía granulada de una sesión informativa clasificada de inteligencia del 12 de noviembre de 2001. La imagen mostraba una figura con camuflaje invernal, con el rostro oculto, sosteniendo un rifle. Debajo, un texto que le dejó la boca seca. Sujeto conocido como el fantasma de Grasny. 78 bajas confirmadas. Disparo más largo confirmado. 3.200 metros. Estado actual desconocido. Señor, Thompson lo intentó de nuevo con más urgencia esta vez. Señor, ¿de verdad que necesita? Ahora no, sargento. Bradley espetó. Estoy viendo cómo desenmascaran a un fraude. El segundo disparo volvió a destrozar el aire de la mañana. El peso agonizante. De nuevo, el sonido imposible del impacto. Derribo, anunció el cabo, con la voz apenas un susurro. El mismo punto de impacto, los agujeros se tocan. El puro se le cayó de los dedos a Bradley, aterrizó en su bota pulida y esparció ceniza por el cuero inmaculado. Alrededor del campo de tiro, los teléfonos lo grababan todo, capturando un momento que se convertiría en leyenda en los círculos militares en cuestión de horas. Pero lo más importante, quienes comprendían lo que presenciaban, los tiradores experimentados, los veteranos de combate, permanecieron en silencio reverente. Elena cargó la tercera bala. Sus manos temblaban con más fuerza, como si el esfuerzo de controlarlas durante esos breves instantes de perfección hubiera agotado las reservas que había estado usando. El anillo de bodas y el brazalete infantil que llevaba en la cadena reflejaban el sol de la mañana, enviando breves destellos de luz a través de la línea de fuego como código Morse deletreando un mensaje que nadie podía leer. Thompson finalmente entendió el patrón de respiración. Lo había oído antes, descrito por un desertor ruso durante un ejercicio de entrenamiento conjunto. Se llamaba respiración muerta, una técnica supuestamente desarrollada por francotiradores soviéticos para tiro a distancias extremas. Ralentizas tanto tu metabolismo, que por unos segundos, esencialmente, morías. Sin latidos, sin aliento, sin movimiento. Solo la bala, el objetivo y las matemáticas de la muerte. El tercer disparo pareció más fuerte que los demás. O quizás era solo que todos contenían la respiración. Esta vez, cuando llegó el impacto, varios soldados vitorearon involuntariamente antes de recomponerse. La disciplina militar se reafirmó, pero el daño ya estaba hecho. Lo imposible había sucedido 3 veces seguidas. 3 disparos, agrupados a 3.200 metros, anunció el cabo, con asombro evidente en cada palabra. Señor, eso no es posible. El récord mundial sé que es el récord mundial. Bradley gruñó, con la cara roja. Se giró hacia Elena, que se levantaba lentamente de detrás del rifle. ¿Qué clase de truco es este? ¿Qué tecnología estás usando? Nadie dispara así, especialmente no con manos que tiemblan como las de alguien que sobrevivió a la exposición al gas sarín. Elena terminó en voz baja, hablando por primera vez desde que disparó. Su acento se había endurecido y, por primera vez, había emoción en su voz. No orgullo, sino un cansancio profundo, como el de alguien que pasó 3 días arrastrándose por las ruinas de Grasny con un daño nervioso que jamás sanará.
Thompson dio un paso al frente, con el teléfono extendido. Señor, he estado intentando decírselo. No es una simple contratista. Es. Hizo una pausa, mirando a Elena como si la viera por primera vez. Eres el fantasma de Grasney. El fantasma es real. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los omnipresentes helicópteros parecían haber detenido sus vuelos. El rostro de Bradley palideció tan rápido que el coronel Chen dio un paso al frente, preocupado por si estaba sufriendo un problema médico. Es imposible, dijo Bradley, pero su voz había perdido toda autoridad. El fantasma de Grasney es un mito, una historia de propaganda. Capitán Rodríguez, dijo Elena en voz baja, creo que el general quería ver mis credenciales. Están en la oficina administrativa. Archivador 3, último cajón, sobresellado con la marca Bulov, restringido. Rodríguez miró a Bradley, quien asintió aturdido. Mientras el capitán corría hacia el edificio de oficinas, Elena comenzó a desmontar el barret con manos que ahora temblaban continuamente, como si el esfuerzo de esos 3 disparos perfectos le hubiera costado más de lo que nadie podía ver. 78 bajas confirmadas, leyó Thompson desde su teléfono, su voz llenando el silencio. Incluyendo 13 objetivos de alto valor durante la Segunda Guerra de Chin. Se le atribuye haber detenido sin ayuda de nadie 3 ataques distintos contra objetivos civiles. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Condecorado con el héroe de la Federación Rusa. Ese es su mayor honor. ¿Y entonces por qué? Preguntó Bradley, recuperando la voz. ¿Estás aquí enseñando a soldados estadounidenses? Elena terminó de asegurar el rifle y se giró para mirarlo de frente. Por primera vez, los soldados reunidos pudieron ver las cicatrices en su cuello. No eran heridas aleatorias, sino un patrón deliberado que sugería tortura o algo peor. Porque Rusia no quiere héroes que les recuerden sus fracasos. Y porque tocó el pequeño brazalete de su cadena. Porque no tengo a dónde ir. Rodríguez regresó corriendo con un grueso sobremanila marcado con sellos de seguridad en inglés y cirílico. Se lo entregó a Bradley con manos temblorosas. El general rompió el sello y comenzó a leer. Su rostro alternaba entre expresiones de incredulidad, conmoción y, finalmente, algo que podría haber sido una vergüenza. Esto no puede ser real, murmuró, pero continuó leyendo. Los soldados reunidos se acercaron, intentando ver por encima de su hombro. El coronel Chen, leyendo a su lado, emitió un leve gemido de angustia. Léanlo en voz alta, dijo Elena en voz baja. Deberían saber de quién han estado aprendiendo. Las manos de Bradley temblaban ahora, al igual que las de Elena mientras leía. Elena Mkiovna Bulov, excapitana Elena Bulov del 45º Regimiento de Reconocimiento Separado de la Guardia. 78 bajas confirmadas entre septiembre de 1999 y octubre de 2002. Herida en combate 4 veces, capturada y torturada por separatistas chechines durante 17 días antes de escapar. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Su esposo, el teniente Pavle Bulov, murió en combate en agosto de 2001. Su hija se detuvo por completo. Chen tomó el expediente de sus dedos inertes y continuó con voz firme. Hija Kachabulkov, de 6 años, muerta en el asedio al Teatro de Operaciones de Moscú el 23 de octubre de 2002. El sujeto estaba desplegado en ese momento y se enteró de la muerte de su hija a través de una comunicación de campo. Miró a Elena. Estabas en una misión cuando sucedió. 3200 metros, dijo Elena en voz baja. Ese fue el disparo que puso fin al asedio en Grozny. 13 segundos después de tomarlo, recibí la noticia de que mi hija estaba muerta. Asesinada por el gas que nuestras propias fuerzas bombearon al teatro de operaciones para poner fin a un asedio diferente. Su mano tocó el pequeño brazalete de nuevo. Este era suyo. Me lo hizo en la escuela. Cuentas azules porque el azul era mi color favorito. El historial médico era aún peor. Exposición a gas serena durante una misión de rescate en 2003.
Daño nervioso permanente que afectaba el control motor fino. Temblores que empeorarían con la edad. Recomendación de baja médica rechazada por el sujeto. Continuó en servicio hasta 2005, cuando el ejército ruso retiró discretamente a todo el personal femenino de operaciones especiales. El Pentágono me reclutó en 2019. Elena continuó, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. Decían que Estados Unidos necesitaba instructores que comprendieran el verdadero coste de los combates a larga distancia. Que pudieran enseñar no solo a disparar, sino también cuando no disparar, que comprendieran que cada bala cambia vidas, tanto a los tiradores como a los objetivos. Bradley se quedó paralizado. El peso de sus palabras anteriores lo aplastó como una fuerza física. A su alrededor, todos los soldados se habían quitado las mantas en un gesto espontáneo de respeto. Varios lloraban abiertamente. Thompson se había arrodillado, no en señal de sumisión, sino en reconocimiento de algo más grande que el rango o la nacionalidad. «Dios mío», susurró Bradley. «¿Qué he hecho?» «Para lo que te entrenaron», respondió Elena sin malicia. «Viste la debilidad y actuaste en consecuencia. En combate, ese instinto salva vidas. En paz, se encogió de hombros, un gesto incómodo por el temblor. En paz, simplemente revela quiénes somos realmente». El general miró a los soldados reunidos, a los teléfonos que seguían grabando, a los rostros que nunca volverían a mirarlo de la misma manera. Su carrera, cimentada sobre 30 años de autoridad segura, se derrumbaba alrededor de sus botas pulidas. Pero algo más estaba sucediendo. Una transformación visible en tiempo real a medida que el prejuicio se enfrentaba a la verdad y se hacía añicos. «Le debo una disculpa», empezó. Pero Elena levantó una mano temblorosa para detenerlo. «No necesito disculpas, general. Necesito respeto. No por mí. Solo soy un fantasma que enseña a otros fantasmas a sobrevivir. Pero por ellos», señaló a los estudiantes. «Vienen aquí a aprender a mantenerse con vida, a completar sus misiones, a volver a casa con sus familias. Eso es todo lo que importa». Bradley se enderezó. Años de entrenamiento militar se reafirmaban. «Señora, Capitán Bulov, en nombre del Ejército de los Estados Unidos, me disculpo formalmente por mi conducta». Más aún, se volvió hacia Chen. «Coronel, quiero que redacte los documentos de inmediato. Reincorporación completa con salario retroactivo, condecoraciones por servicio, cualquier beneficio posible». «No», dijo Elena con firmeza. «Ya no soy un soldado, general. Esa mujer murió en un teatro de Moscú cuando eligió una misión en lugar de una obra escolar. Ahora solo soy profesor. Eso es todo lo que quiero ser». Pero Bradley no había terminado. La transformación que había comenzado con 3 disparos imposibles se estaba completando. «Entonces enseña», dijo, «pero enseña como tú mismo, no como un activo oculto. Estos soldados merecen saber que están aprendiendo del mejor que jamás haya vivido». Elena miró a su alrededor, a los rostros que la observaban. Hombres y mujeres jóvenes que llevarían rifles a lugares donde la política y los prejuicios no significaban nada, donde solo la habilidad y la suerte determinaban quién volvía a casa. Thompson seguía arrodillado, con lágrimas corriendo por su rostro. Y de repente comprendió por qué. «Sargento Thompson», dijo con suavidad. «Grasney, diciembre de 2001. Colina 473. Levantó la cabeza de golpe. «Eras tú. Eras el tirador que despejó nuestra ruta de extracción. 12 Rangers acorralados por el fuego de un francotirador». Elena confirmó. «Sí, era yo». Thompson se puso de pie lentamente, con la voz cargada de emoción. «Señora, usted salvó a todo mi escuadrón. Nunca supimos quién». Dio un paso adelante, extendiendo su mano. «Gracias. Gracias por mi vida, por mis hijos, por cada día desde entonces». Mientras Elena estrechaba su mano con la suya temblorosa, otros soldados comenzaron a avanzar.
Surgieron historias. Unidades salvadas por un francotirador desconocido. Operaciones que tuvieron éxito porque alguien había despejado el camino desde distancias imposibles. Vidas que continuaron porque un fantasma las había cuidado. Rodríguez llevó a Bradley aparte. Señor, hay algo más en el archivo. Adiciones recientes. La inteligencia sugiere que varios exoperadores especiales soviéticos han sido reclutados por varias organizaciones terroristas. Están usando las técnicas de Elena, sus métodos de entrenamiento. Necesitamos su conocimiento para contrarrestarlos. Bradley asintió lentamente. Y casi la desechamos por un apretón de manos. Miró a Elena, rodeada ahora de soldados ansiosos por aprender de una leyenda revelada. Rodríguez, quiero una revisión completa de cada despido de contratista en los últimos 5 años. Si nos hemos equivocado tanto con ella, ¿qué más nos hemos perdido? El sol había subido más alto, quemando el frescor de la mañana. Elena estaba de pie en el centro del grupo, respondiendo preguntas, compartiendo conocimientos, sus manos temblorosas gesticulaban mientras explicaba conceptos que no estaban en ningún manual. El anillo de bodas y el brazalete infantil continuaban su danza interminable, captando la luz y devolviéndola como señales a través del tiempo. Chen se acercó a ella durante un breve descanso. Esa técnica de respiración, la que usaste para los disparos, ¿podrías enseñarla? Eleyanena la estudió durante un largo momento. No es respirar, coronel. Es morir. Durante esos pocos segundos, dejas de ser humano. Te conviertes en la bala, el viento, las matemáticas. Y cuando regresas, tocó su mano temblorosa. Regresas menos de lo que eras. Cada disparo perfecto cuesta algo. La pregunta es si lo que estás disparando vale el precio. ¿Valió la pena?, preguntó Chen en voz baja. Todos esos disparos perfectos. Elena guardó silencio durante tanto tiempo que Chen pensó que no respondería. Luego, tan silencioso que casi se perdió en el viento. Pregúntales a las familias de las personas que regresaron a casa. Pregúntales a los civiles que sobrevivieron porque murió un terrorista. Pregúntales a mi hija. Se le quebró la voz. Pregúntale a mi hija si preferiría una madre o un héroe. Ambos sabemos que habría elegido. El día continuó con Elena enseñando a sus alumnos, incluyendo ahora al propio Bradley, quien se había quitado la chaqueta y se había unido a la fila de soldados ansiosos por aprender. Pero algo había cambiado radicalmente. Ya no se trataba solo de puntería. Se trataba de comprender que los mejores guerreros no siempre son los más fuertes ni los más firmes. A veces son los quebrantados los que siguen adelante a pesar de estar quebrados. A medida que avanzaba la tarde, Rodríguez vio una camioneta negra estacionada en la entrada del campo de tiro. Llevaba allí la última hora, con el motor en marcha y las ventanas tintadas sin revelar nada. Se lo mencionó a Bradley, quien frunció el ceño y echó a andar hacia ella. Pero Elena también lo notó, y algo en su postura cambió. Un cambio sutil que todo veterano de combate reconoció como una evaluación de amenazas. La puerta de la camioneta se abrió y salió un hombre. Alto, de pelo oscuro, con un traje caro que gritaba, funcionario del gobierno. Caminó hacia ellos con el paso mesurado de alguien acostumbrado a ser observado. Acostumbrado a controlar las situaciones, pero sus ojos estaban fijos en Elena, y había algo en ellos que hizo que Bradley se acercara a ella con aire protector. Señorita Bulov, dijo el hombre con acento inglés. Ruso, pero intentando disimularlo. Necesitamos hablar. El temblor de Elena aumentó notablemente. La respuesta sigue siendo no, Dmitri. La situación ha cambiado. Los chechens han contratado a alguien. Alguien que usa tus técnicas, tus métodos. Moscú está dispuesto a perdonar mucho si nos ayudas a detenerlo. Moscú no perdona nada, respondió Elena. Moscú solo necesita algo que no puede conseguir en ningún otro sitio. El hombre, Dmitri, sacó un teléfono y le mostró algo en la pantalla. Fuera lo que fuese, Elena se quedó paralizada. Su temblor se detuvo por completo por un instante.
Cuando regresó, era peor que antes. Eso no es posible, susurró. Está muerto. Lo vi morir. Los cadáveres se pueden fingir. Las muertes se pueden montar. Tú, más que nadie, deberías saberlo. La voz de Dimitri era suave, casi amable. Está usando tu nombre, Elena. Se hace llamar el fantasma de Grasney, aceptando contratos, matando inocentes. Todo aquello a lo que te opusiste, él lo está convirtiendo en ganancias y propaganda. Bradley dio un paso al frente. Esta es una instalación militar estadounidense. No tienes autoridad aquí, dijo Dimitri con una leve sonrisa. Claro que no, general. Simplemente estoy entregando un mensaje a un viejo amigo. La elección es la suya. Siempre lo ha sido. Miró a Elena. Tienes 48 horas para decidir. La paciencia de Moscú no es infinita. Regresó al SUV, que se alejó con la tranquila amenaza de poder contenido. Elena se quedó congelada, mirando el espacio donde había estado. Alrededor de ella, las revelaciones del día parecían palidecer en contra de esta nueva amenaza. ¿De quién estaba hablando? Bradley preguntó en voz baja. ¿Quién se supone que debe estar muerto? La mano de Elena fue a su garganta, los dedos rastreando los patrones de cicatrices allí. El hombre que mató a mi esposo. El que dirigió al equipo que me capturó. ¿El qué? Ella se dejó de continuar. Thompson entendió primero. El que dio la orden para gastar el teatro. Elena asintió una vez que una vez. Alexei Baronov, el carnicero de Grasny. Si realmente está vivo, si realmente está usando mis métodos. Miró a los jóvenes soldados que pasé el día de ella. El peso de esa realización se asentó en el rango como una mortaja. El triunfo de la manifestación de la mañana, la reconciliación con Bradley, el reconocimiento de su servicio, todo de repente parecía insignificante contra la posibilidad de que su peor enemigo hubiera regresado de entre los muertos. Te protegeremos, dijo Bradley de inmediato. El FBI, los alguaciles estadounidenses, lo que sea necesario. No puedes protegerme de un fantasma, general. Especialmente no una que cree. Elena recogió su bolsa de equipo, movimientos automáticos a pesar de su temblor. Necesito pensar. Necesito. Ella se detuvo, mirando el rifle de Barrett todavía en su descanso. Necesito que decida una maestra o si necesito convertirme en un ghost. El tiempo final. Solo espera el momento perfecto para tomar el tiro.